Continuamos con las fuerzas mecánicas y sus aplicaciones. Recordando que lo que estamos aplicando es la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza. Y vamos a seguir trabajando con la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Ya hicimos ejercicios donde encontramos la fuerza aplicada a un objeto, una fuerza determinada. Pero cuando sobre un objeto actúan más de una o dos fuerzas, estamos en presencia de fuerzas mecánicas. Cuando yo tengo un objeto en el cual se presentan dos o más fuerzas, la fuerza resultante va a ser igual a la suma de dichas fuerzas si éstas están en el mismo sentido. Es decir, si a un solo cuerpo se le están aplicando dos fuerzas hacia la derecha, entonces la fuerza resultante es igual a la suma de dichas fuerzas. Por ejemplo, dos personas que estén aplicándole una fuerza a un mesón para moverlo hacia un lugar. En el caso de que hayan dos fuerzas aplicadas a un mismo objeto, pero dichas fuerzas tengan sentidos opuestos, entonces la fuerza resultante será igual a la diferencia o a la resta entre dichas fuerzas. Por ejemplo, podemos tener porque las fuerzas van en sentidos opuestos. Entonces, si le aplicamos una fuerza a un mesón, por ejemplo, dos personas, una jala el mesón hacia allá y otra persona jala el mesón hacia acá, entonces estamos aplicando dos fuerzas que van en sentidos opuestos. La fuerza resultante va a ser igual a la diferencia entre dichas fuerzas. Veamos una aplicación. Tenemos un cuerpo de 20 kilogramos, como lo muestra la figura, sobre una superficie horizontal y sobre ese cuerpo se aplica una fuerza de 100 newton hacia la derecha. Esa fuerza produce un roce de 10 newton. Entonces vamos primero a sacar los datos. Tenemos entonces una masa de 20 kilogramos. Tenemos una fuerza aplicada, vamos a llamarla fuerza, de 100 newton. Produce una fuerza de roce, sabemos que la fuerza de roce es Fr de 10 newton. Y nos piden lo siguiente: realizar el diagrama de cuerpo libre, calcular la aceleración y calcular la fuerza que el plano ejerce sobre el cuerpo. La aceleración es mi primera incógnita y la fuerza que el plano ejerce sobre el objeto se llama fuerza normal. Entonces, vamos a establecer en nuestro diagrama de cuerpo libre cada una de las fuerzas aplicadas al objeto. Entonces, tenemos la fuerza que aplica la superficie al cuerpo, que es la fuerza normal, con un vector verticalmente dirigido hacia arriba porque es hacia el objeto. El peso, que está en todos los objetos, verticalmente hacia abajo. Tenemos la fuerza de roce, porque dijimos que se le aplica una fuerza hacia la derecha, entonces la fuerza de roce está aplicada hacia la izquierda en sentido opuesto al movimiento, y la fuerza que le está aplicando a la persona a dicho objeto, que la llamamos F. Entonces, sobre ese cuerpo se están ejerciendo cuatro fuerzas. Una vez que yo realizo mi diagrama de cuerpo libre, voy a calcular la aceleración aplicando la fórmula de fuerza. La fórmula me dice: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza que se está aplicando a dicho objeto, pero sobre ese objeto hay varias fuerzas. Horizontalmente ese cuerpo se está moviendo. Entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando horizontalmente sobre ese cuerpo? Está actuando la fuerza aplicada y está actuando la fuerza de roce, ambas en sentidos opuestos. Por lo tanto, esta fuerza resultante va a ser igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de roce. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Entonces lo que hice fue discriminar la fuerza resultante
porque son dos fuerzas que están actuando. Como están en sentidos opuestos, entonces se resta. Y esto que está acá es lo mismo que tenemos acá. De esta fórmula debo despejar la aceleración. Si yo quiero dejar la aceleración sola, lo único que hago es mover la masa que está multiplicando para este sistema dividiendo. Me queda entonces, aceleración es igual a fuerza menos fuerza de roce entre masa. Allí ya puedo sustituir los datos por cada una de esas variables. ¿Cuál es la fuerza aplicada según los datos? 100 newton. La fuerza de roce, como lo dice el problema, 10 newton. Y vamos a dividir entre la masa del objeto, que tiene un valor de 20 kilogramos. Restamos entonces la fuerza. 100 newton menos 10 newton son 90 newton. Ese newton yo lo voy a descomponer de una vez. Es decir, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es lo mismo que yo diga newton. Entonces, en vez de colocar 90 newton, escribo 90 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque al momento de dividir con 20 kilogramos, debo simplificar las unidades, kilogramos con kilogramos, para que me quede el resultado de una aceleración que es metros sobre segundos al cuadrado. Al dividir 90 entre 20, podemos simplificar dos ceros en el numerador y denominador y divido 9 entre 2 para un resultado de 4,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ya tengo entonces resuelta la primera incógnita, que es el cálculo de la aceleración. Finalmente me piden calcule la fuerza normal o la fuerza que el plano ejerce sobre el bloque. Ok, observamos que la fuerza normal se encuentra en el eje vertical. Si aplicamos la misma fórmula de fuerza al eje vertical, nos queda lo siguiente. Fuerza es igual a masa por aceleración, pero resulta que las fuerzas están opuestas, entonces me va a quedar normal menos peso, que son las dos fuerzas, es igual a masa por aceleración. Pero como no hay aceleración, porque el objeto verticalmente no se está moviendo, es decir, la aceleración aquí es 0, entonces voy a despejar a la normal y me va a quedar que la normal es igual a este peso que está negativo, pasa para el otro lado positivo, quedando entonces normal es igual al peso. Y sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuál es el valor de la masa? La masa es 20 kilogramos y la gravedad que conocemos es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado para un resultado de 20 por 9,8, eso sería 196 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es igual a newton. Y tenemos el resultado. Hemos calculado entonces la aceleración y el valor de la fuerza que el plano ejerce hacia el objeto.